Muy buenos días a todos y todas en nuestro primer encuentro de peso de Caudal RD. El encuentro de hoy se llama Planificando tus finanzas paso a paso, hoy 27 de marzo de 2021, con una duración de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana. Este es nuestro primer webinar a propósito de la Semana del Dinero Internacional. Tenemos un aforo máximo de hasta 500 personas en nuestro webinar de hoy y tenemos que iniciar dando gracias a AFP Siembra como nuestro patrocinador único en el día de hoy. Nuestro encuentro del día está dirigido específicamente a seres humanos con deseo de superación personal y familiar. Mi nombre es Carlos Suárez y soy profesional del área de tesorería, banca institucional, banca privada y planificación financiera personal en el mercado de valores. Soy también cofundador de Caudal y quiero iniciar dándole la bienvenida a nuestro compañero Jonathan. Hoy tenemos además a dos invitados muy especiales, la señora Sara Despradel y el señor César Perelló, que estaremos conociendo en breve. Por el momento, iniciemos dándole la palabra a nuestro amigo Jonathan Valle. Adelante, Jonathan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días en este sábado de webinar que tenemos preparado para ustedes. Agradeciendo a Carlos y a todos los asistentes que están participando el día de hoy. En este famoso encuentro que nosotros lo hemos llamado encuentro de peso, pero también quiero iniciar de manera muy particular y estando muy conscientes de que en estos tiempos de la importancia que tiene la economía personal y familiar. Y es que ahí nace Caudal en República Dominicana, donde nos queremos enfocar a proveer de un ecosistema de soluciones financieras que le permita a todos los dominicanos lograr sus propósitos, cumplir sus metas y lograr la felicidad y salud financiera que cada vez se hace más compleja y más difícil. Hemos querido iniciar con este webinar, que será uno de muchos que pretendemos realizar, por lo que los invito siempre a estar atentos en nuestras redes sociales, siempre estar atento a las publicaciones que tenemos para ustedes y vamos a ir haciendo constantemente. Y sin más, poder dejarlos y agradeciendo nuevamente por acompañarnos el día de hoy, volviendo a Carlos para que dé inicio de manera paulatina a este evento del día de hoy. Y nuevamente a todos por su asistencia y esperamos que les sea de mucho provecho acompañado de los panelistas que tenemos. Muchas gracias. Carlos, te cedo nuevamente la palabra. Adelante. Muchas gracias, Jonathan. Real y efectivamente, por motivo de la Semana Internacional del Dinero, Caudal RD ha tomado como iniciativa, con el respaldo de AFP Siembra como patrocinador principal, traer a todos ustedes nuestro taller Encuentro de Peso, planificando tus finanzas paso a paso. Hoy tenemos como ponentes invitados a la señora Sara Despradel, quien es coach financiera para avanzar. Además, Sara es experta en finanzas personales, licenciada en administración de empresa, egresada del INTEC, con un máster en finanzas corporativas. Igualmente, Sara Despradel es creadora de la guía Avanza, publicada por tercer año consecutivo, y ha desarrollado una comunidad importante enfocada en la educación financiera, los ahorros y la motivación. Hoy específicamente nos viene a hablar Sara de la importancia que tiene llevar un presupuesto y al mismo tiempo llevar a cabo lo que es un ahorro intencional. Le cedo la palabra a Sara en este momento. Bienvenida, Sara. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, Sara. Bueno, gracias a todos por estar aquí.
Para mí es un honor y un placer arrancar un sábado con esta audiencia y con la posibilidad de cambiar su escenario financiero. Hoy vamos a enfocarnos en cómo organizarnos para tener unas finanzas más saludables, sobre todo en estos momentos tan retadores. Gracias a Caudal y gracias a ustedes por estar aquí. De inicio me presento mostrando esta cifra, que es bastante importante, y es la cifra que he trabajado uno a uno en mis asesorías para eliminar deuda acompañando personas. Esa cifra trae detrás lágrimas, incluso divorcios, situaciones terribles, pero también es una cifra esperanzadora de que toda persona puede en un momento pasar por una situación complicada y transformarla. Está la ley de tomar una decisión que le permita comprometerse con que desea un cambio. Entonces, empiezo con esta cifra tan importante que trae detrás deudas que en algún momento fueron de 30,000 pesos de una tarjeta de crédito, pero en otro momento pudo ser una persona con una deuda de 8 millones, que fue una que me tocó enfrentar. Y entonces, para cada quien, ese número tiene un impacto diferente porque corresponde a su realidad. Entonces, me dedico básicamente a conectar a las personas con resultados financieros satisfactorios. Educo a través de mis redes, Sara Despradel M, tengo un podcast, Finanzas y Abundancia, con capsulitas de no más de 3-4 minutos para que se lleven un mensaje conciso que puedan implementar inmediatamente. También tengo un canal de YouTube donde permanentemente comparto videos y secciones fijas en programas de radio como Camino al Sol, Contraportada y Mañanas Latinas. Mi misión es llevar salud financiera a todos. Entonces, iniciamos con una parte que muchas veces dejamos de lado. El componente más importante para la salud financiera es entender su lado humano. Entender que la base tiene que ver con una plataforma que la construyes tú. Trabajando con personas y trabajando conmigo misma, he podido ver algo que está aquí. Todos tenemos un patrón que viene desde nuestro árbol genealógico con un tema de creencias y de paradigmas con relación al dinero que va a marcar mucho nuestra relación futura con el dinero. Es decir, hoy haz una pausa e identifica las figuras, ya sea tus abuelos, tus padres, algún tío, algún hermano, que tú has ido recibiendo de ellos como patrones de conducta que van marcando tu relación con el dinero. Es posible que en algún momento sean frases tales como hay que arroparse hasta donde la sábana le llegue, el dinero no crece en los árboles, hay que ahorrar, no se puede malgastar, pero pudiera ser que en algún momento tú decidas, quiero ser como tal tío mío que le ha ido muy bien. O que por otro lado entiendas que comprar es un deporte y que aunque tengas o no tengas el dinero disponible, tienes que salir un fin de semana a un mall a gastar. O peor aún, tienes que comprar online porque te lo mereces, trabajas mucho y eso lo aprendiste quizás de una madre o de una tía. Entonces, entender que todos tus resultados financieros vienen por decisiones, lo que haces o lo que dejas de hacer. La parte más importante luego de esas decisiones es entender que tienes que adecuar tus comportamientos del día de hoy a tus finanzas del día de hoy. He visto casos donde en algún momento una persona tuvo bonanza económica, tuvo un muy buen puesto, tuvo un muy buen negocio, pero quizás al día de hoy no sea así. Entonces hay que ir adaptando esa evolución que no necesariamente es positiva al consumo que realmente esta etapa de tu vida te permite. Cuando tú eres capaz de irlo haciendo de esa manera, vas a poder salir más fácil de cualquier situación que tengas. Y de la misma manera también, es muy probable que tengas alguna expectativa futura de algún buen negocio, de alguna contratación, y que quizás gastes el dinero antes de recibirlo. Entonces,
No podemos tampoco gastar en base a decisiones futuras, en base a resultados futuros, porque eso nos puede comprometer y dejar lastimados financieramente. No hay evolución financiera sin educación. Cada día es más fácil educarnos con el tema financiero. Quien lee un libro, yo promuevo mucho la parte de la lectura. Si lees un libro por lo menos una vez cada 2 meses, te vas a colocar en un nivel muy por encima del resto de las personas de tu área o de tu sector, y eso te va a permitir tener más contenido de valor y a la misma vez poder aportar más y por ende ganar más. O sea, tener mejores resultados viene con un trabajo de adentro hacia afuera, donde si somos mejores, tenemos mayores, pulimos mejor nuestros talentos y por ende nos puede ir mejor. Y una parte que no podemos dejar de lado, que forma la base de toda esta balanza a la hora de consumir, de gastar, de ahorrar o de planificarnos, tiene que ver con la estabilidad emocional. En la medida en que tienes un vacío, no hay compra que lo pueda llenar. Cuando tienes un vacío, quieres también demostrar de más, le das mucha importancia al tema del aparentar riqueza, y eso puede costarte un tema de deudas, de angustia, de sentirte todo el tiempo inconforme, porque no hay fortuna que llene un corazón vacío. Entonces, esa parte emocional, gracias a Dios, entiendo que estamos en la época donde hay mayor acceso a la ayuda emocional, y no podemos trabajar finanzas si no trabajamos la parte personal nuestra para tener ese equilibrio, ya que simplemente el manejo del dinero es un resultado. Y entonces ese equilibrio lo debemos trabajar para tener un cambio financiero. O sea, por eso es que alguien de repente limpia una tarjeta, consolida sus deudas y nuevamente vuelve y las llena porque no trabajó nunca las causas que le llevaron ahí. O sea, es importantísimo que todo esté conectado. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar de dinero. En muchos casos, el dinero es un tabú, el dinero trae muchos mitos, el dinero, por lo mismo que les expliqué, está permeado por todas esas creencias, por todos esos paradigmas que yo voy arrastrando, y de repente, incluso por un concepto hasta religioso, yo puedo entender que tener dinero es malo, o puedo darle una definición al dinero que puede variar de persona a persona. En general, el dinero es neutro, el dinero va a potenciar lo que encuentra en ti. Si eres una persona buena, el dinero te va a permitir ayudar a más personas, te va a permitir apoyar más causas, y en general es un facilitador. El dinero es energía, o sea, el dinero absorbe. Si tu nivel, asimismo, si vibras bajito, si no tienes motivación, es muy difícil que puedas generar ideas, que puedas generar más dinero. Generalmente te estancas o incluso lo pierdes. Si no le prestas atención, de igual manera también es muy probable que el dinero se te vaya de las manos, que cuando ganes más, gastes más y que no sepas conservarlo. Entonces tenemos que revisar cuál es nuestra relación con el dinero, qué pasa que yo no lo sé conservar, que no lo sé respetar. He visto adultos que realmente hay que hacer magia, porque si ven dinero en una cuenta, tienen que buscar dónde gastarlo. Y eso se trabaja realmente desde niños, pero todos podemos tener un manejo distinto cuando realmente lo deseamos. Y lo primero es entender eso, que el dinero no es malo, que el dinero puede quedarse conmigo y que el dinero me puede ayudar a crear el estilo de vida que yo quiero. Para mí, tener más dinero es tener más libertad, y esa es la mayor de las riquezas. ¿Por qué? Porque te permite decidir qué hacer, cuándo hacerlo, y te permite disfrutar la vida de la manera que que ese disfrute tenga sentido para ti. Entonces, por ende, el dinero para mí es algo maravilloso porque es un potenciador y un facilitador.
Entonces, todo el taller, toda la charla de hoy tiene mucho contenido para que tengas un autodiagnóstico y puedas cambiar. Analiza cuánto dinero ha pasado por tus manos los últimos 5 años. Si eres un empleado fijo, multiplica tu salario por 12. Incluso si tienes siempre regalía pascual, multiplícalo por 13. Analiza las bonificaciones que has recibido, el bono de vacaciones, cualquier ingreso extra. Quien tiene un negocio paralelo, haz un promedio de más o menos cuánto produces mensual y cuánto te ha podido entrar en los últimos 5 años. Entonces ahí vas a tener una cifra. En el día de ayer, justamente, trabajé con una persona que esa cifra eran 8 millones de pesos. Entonces, luego que tú sabes esa cifra, define cuánto tienes hoy, cuánto has conservado, cuánto has sido capaz primero de manejar y luego de retener. Esa es una primera alerta para que sepas cómo es tu manejo y cómo es tu control a la hora de manejar recursos. Entonces, luego que manejaste eso, mi sugerencia es, inicialmente, rétate a que todo el dinero que pase por tus manos este año, tú seas capaz de retener mínimo un 15%. Y ese 15% lo dediques ya sea a ahorro o también a invertir. Porque sin ahorro y sin inversión nunca vas a tener riqueza, siempre vas a vivir el día a día. Entonces, define claramente cuál sería tu prioridad financiera este año, para qué luchas. Muchas personas cuando llega diciembre se sienten decepcionadas por ese mismo análisis matemático de que manejé mucho dinero y no fui capaz de retenerlo ni de conservarlo. No me siento a gusto con mi manejo. Y una de las cosas que más nos llena, yo diría que incluso como personas, es ver la capacidad de irle dando un buen uso a los recursos que tenemos a mano y sobre todo ir siendo capaces tanto de ahorrar como de invertir, porque ahí te sientes literalmente empoderado y te sientes capaz de ir traduciendo esos sueños que cuando inicia el mes de enero todos queremos cambiar el carro, tener un mejor ahorro, lograr el inicial de una casa, se van diluyendo durante todo el año porque otras cosas van tomando prioridad. Entonces, en lugar de tener muchas metas, a mí me encanta concentrarnos en 3. Y esas 3 metas, incluso dividirlas para etapas trimestrales, para así poder ir monitoreando mejor e ir teniendo un mejor resultado. Entonces, siguiendo con este análisis nuestro a nivel financiero, vamos a identificar cuáles han sido los impedimentos que no me permiten tener un orden financiero como yo quisiera. El primero tiene que ver con lo emocional. Como les decía, algún complejo, algún vacío, alguna necesidad de demostrar. Puede ser que incluso el círculo en el que te envuelvas sea un círculo que te esté presionando a gastar de más y que no vaya con tu nivel financiero en este momento. Entonces, todo eso hay que analizarlo. Otra causa importantísima para impedirte avanzar financieramente es la falta de educación, el desconocimiento. No, hay muchas personas que realmente tienen dinero ocioso por temores, por no educarse, por no preguntar. Nos cuesta. Y cada día que nosotros le damos la espalda a mejores formas para optimizar nuestra organización y nuestro manejo financiero, simplemente estamos perdiendo dinero o estamos estancándonos. Lo otro es falta de compromiso. Es muy fácil tener el ímpetu de crear una nueva meta, de crear un nuevo escenario mentalmente, pero no hacer nada consistentemente o comprometerme para que esa prioridad que ya definimos, si la prioridad, por ejemplo, es un inicial para un carro este año, de repente llega Semana Santa, me voy, entonces no puedo ahorrar la cuota correspondiente al inicial que yo dije que iba a ahorrar. Entonces, de repente, eso es como la dieta. Cuando tú estás a dieta y te comiste una pizza
es como que sueltas y le pierdes el respeto al plan en el que ya estabas. Entonces tenemos que seguir comprometidos para poder realmente tener la satisfacción de ir logrando un cambio. Entonces, ¿con cuánto te quedas hoy si saldaras todas tus deudas? Esa es una pregunta que trae mucha verdad. Me encanta hacerla porque es un parámetro real de riqueza. Hoy en día estamos muy bombardeados por una aparente riqueza. Veo en redes viajes, veo en redes carros nuevos o cualquier símbolo de estatus, pero no necesariamente uno conoce las deudas que hay detrás. Entonces, haz este análisis para que sepas lo primero que necesitas saber para entender tu posición financiera al día de hoy. Entonces, ¿qué necesitas? Entender todos los activos. Los activos son todo lo que tienes, todo lo que suma dinero a tu bolsillo. Los activos se dividen en dos. Hay activos fijos, como son los inmuebles, vehículos, terrenos, propiedades, algún solar, inventario, cuentas por cobrar. Vas a sumar todo eso y esos son activos fijos. Se supone que vas a poner el valor en el que te pagarían. Por ejemplo, tienes un apartamento, tú tienes que analizar cuánto vale ese apartamento hoy, porque el número que va a ir aquí es el número en el cual te comprarían ese apartamento, o sea, su valor de mercado al día de hoy. Entonces, luego hay activos corrientes que son cuentas de ahorro, cuenta corriente, ahorro en moneda extranjera, efectivo, inversiones. Son activos líquidos. Quiere decir que si tengo una situación, puedo ir al banco y retirarlos. No es lo mismo que tener, por ejemplo, un título de propiedad que tengo que esperar tiempo para que ese activo se convierta en dinero líquido. Con la pandemia entendimos la gran importancia de tener liquidez y, sin mentirles, 9 de cada 10 personas no tiene liquidez, no tiene un ahorro que le permita resolver una situación de emergencia. Y eso es preocupante y eso deja que en situaciones realmente impredecibles como las que hemos vivido, nos deja más vulnerables ante la vida, porque no es lo mismo cuando tú tienes un colchón, un respaldo, que cuando no cuentas con nada. Entonces, aquí vamos a sumar todos los activos, tanto los fijos como los corrientes. Luego vamos a sumar todo lo que debes. Para calcular eso, vamos a listar todos los préstamos, cuánto se debe al día de hoy, cuál es la cuota mensual, cuál es la tasa de interés, cuál es la fecha de pago, cuándo termina ese préstamo. Con el hecho de tener todo así, en ese formato, nos va a dar mucha claridad para visualizar primero la situación real que tenemos, que para algunos puede ser peor de lo que imaginaban, pero para otros puede ser menor. Y además entender que cuando yo veo, mira, estoy pagando, mucha gente, por ejemplo, algo que pasa mucho es con el tema de extra créditos o de límites adicionales a la tarjeta. La tasa generalmente empieza en un 26%. Como eso es un producto tan fácil de adquirir, de repente veo que no lo sabían, no sabían el costo real de ese producto. Entonces, por eso es importante saber todo lo que debo al día de hoy y lo que me cuesta. Luego, las tarjetas de crédito, poner todos los balances al día de hoy y también tener claro todos los pagos mínimos para saber qué es lo mínimo que debo de cubrir para no tener un problema legal al dejar de pagar mi tarjeta. Entonces, todo esto me va a dar una suma que va a ser todos mis pasivos. Entonces, el patrimonio neto o el valor real de mi riqueza o la fotografía que el banco va a tener de mí en un momento determinado es esto. Todos los activos menos todos los pasivos, que son las deudas, y al final me va a dar una medida de riqueza real. ¿Qué pasa? Es posible que esto esté más alto que lo que tengo, o sea, que deba más que lo que tengo. Entonces, una invitación inicial es a que eso se nivele, o sea, a que
logre saldar las deudas para nivelar lo que tengo con lo que debo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la meta para tener más riqueza, para tener unas finanzas más organizadas, empieza aquí, aumentando activos, aumentando cosas que me sumen valor a mi bolsillo y disminuyendo pasivos. Cuando me refiero sobre todo a pasivos o deuda mala, tiene que ver con deuda de consumo, deuda de tarjetas, deuda así de consumo de gastos. No una deuda, por ejemplo, si compro una maquinaria, que esa maquinaria la uso para rentarla, esa es una deuda buena porque me permite luego ir generando activos, con lo cual esa deuda se paga sola. Entonces, cada vez que me refiero a deuda o a deuda mala, tiene que ver con deuda de consumo. No todas las deudas son malas. Entonces ya ahí sacaron cuál es su posición en este momento. Y si hicieron las metas, las prioridades para el año, una importantísima medida es entender que esto debería estar incluido dentro de mis metas. ¿Por qué? Porque yo debería decir, mira, al día de hoy este número me da 300,000 pesos. Yo quiero cerrar el año con 500,000. Entonces, mes a mes, estos números no van a cambiar mucho, pero mi sugerencia es que se detengan una vez al mes, van a sentarse una hora, quizás menos, y van a calcular todas sus cuentas a ese momento, o sea, el ejercicio que van a hacer hoy, que lo tienen de tarea, van a calcular todas sus cuentas a ese momento, todo lo que tienen, le van a restar lo que deben, y mes a mes van a ir viendo cómo va evolucionando estos números para que al llegar diciembre me avisen que lograron esa meta y vayan monitoreando mes a mes para lograr ese resultado. O sea, no es algo que se hizo hoy y se va a morir ahí, porque las finanzas son dinámicas. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a mejorar la situación? Utilizar palancas. Una palanca importantísima, la más importante diría yo, es el tiempo. Cuando tú dices, dedico 2 horas del sábado, 3 horas del sábado a educarme financieramente en lugar de ver 8 horas de Netflix, eso actúa a mi favor. Algo van a cosechar del día de hoy que les va a permitir ver las cosas de una manera diferente, encontrar soluciones o retarse para ser mejores. De la misma manera, hay muchas aplicaciones, hay muchas plataformas con educación gratuita que pueden utilizar para nutrirse y para evolucionar. Una palanca importantísima es la tecnología. Quien no aprovecha y usa la tecnología a su favor se va quedando atrás. Entonces también a eso yo le sumaría el tema de las redes. Las redes para mí han sido una bendición, me permiten llegar a clientes en Austria, en Buenos Aires, en Estados Unidos, tengo clientes en Turcas y Caicos, o sea, sitios que tengo que buscar el mapa para identificar. Desde Santo Domingo, para mí eso en otra época hubiera sido imposible. Entonces, para mí el tema de las redes son una bendición y lo que tenemos es que usarlas a nuestro favor. Utilizar el tiempo para que no nos drenen, pero creo que en general todo depende del uso que le des, pero pueden potenciar tanto tu negocio como tu persona. El dinero puede ser una palanca, por ejemplo, cuando yo logro un inicial para una inversión inmobiliaria y luego uso el dinero del banco en una propiedad que va a ir ganando valor y así evito descapitalizarme, estoy usando dinero ajeno para lograr algo, primero, que me da estabilidad, que me permite enfocarme, pero que además va a ir ganando valor y va a llegar un momento donde esa palanca que yo utilicé me permite fortalecer mi posición financiera. Entonces eso es importantísimo. Las relaciones, día a día, o sea, no sabemos, alguien que en algún momento nos sirvió, conocimos, tuvimos contacto, en el día de mañana esa persona puede abrirnos puertas o puede cerrárnosla dependiendo de la calidad de la relación que tuvimos con las personas. Entiendo que uno no puede subestimar quién en un momento
te puede servir, quién en algún momento quizás maltrataste o te maltrató a ti y luego te necesita. Y creo que la vida es una rueda, que en algún momento podemos estar en una situación complicada y podemos evolucionar, y por ende el tema de esas relaciones me pueden ayudar a cualquier, a favorecernos en cualquier sentido. Entonces volvemos a la parte numérica. Luego que ya definimos cuál es mi posición financiera, vamos a analizar algo concreto de hoy. ¿Cuánto cuesta tu vida hoy? Eso implica que analices todos tus gastos básicos, o sea, lo que no es negociable, para enfrentarlo al día de hoy. Entonces, ese número que sacamos, imagínense que son 45,000 pesos, para darle un ejemplo numérico. ¿Cuánto pudieras sobrevivir si mañana pierdes tu principal fuente de ingresos? O sea, si a mí me dicen muy buen trabajo, pero ahora mismo por la situación no podemos costear tu puesto, ¿con cuánto tiempo yo cuento para con mis ahorros vivir? Esa pregunta tenemos que hacernosla día a día. No, o sea, se sorprenderán de la cantidad de personas que entendía que era sagrada en un trabajo y que ha perdido el trabajo, y ahí entiende mejor esta pregunta. Y no necesariamente aplica para un empleado. Si tengo un negocio y el negocio quiebra, o sea, generalmente tenemos altas dosis de optimismo con las finanzas, y el peor error es entender que no nos va a pasar nada imprevisto ni nada grave. Entonces, si me sucede algo así, ¿con qué yo cuento? ¿Y por cuánto tiempo yo estoy cubierto? Por ejemplo, alguien que tenga 150,000 pesos de ahorro y su vida cueste 55,000, tiene para 2.7 meses de cobertura. Entonces tienen que analizar todo lo que tienen ahorrado y dividirlo entre el número que definimos aquí, del costo de su vida. La cuarentena nos enseñó a entender lo que realmente es básico. ¿Qué es básico? Alimentación, facturas, vivienda, quizás transporte y educación. Todo lo demás puede pasar a un segundo plano. Entonces, identificamos esta parte, y aquí viene la gran importancia del fondo de emergencia. ¿Qué es el fondo de emergencia? Es el respaldo que yo tengo para justamente cubrirme ante una pérdida de un trabajo o ante una situación de quiebra de un negocio, o no necesariamente quiebra, un descenso de los ingresos de ese negocio. Entonces, ¿cómo yo debería estructurar mi fondo de emergencia? Lo primero es entender cuánto. Se recomienda, primero, para definir ese número, es muy personal. Un fondo de emergencia para alguien que tiene hijos no es lo mismo que para alguien soltero. Un fondo de emergencia para alguien que tiene un familiar enfermo no es lo mismo que para alguien que nadie depende de él. O un fondo de emergencia no es lo mismo para alguien que tiene un préstamo de una casa que para alguien que vive alquilado. Entonces tenemos que definir claramente cuál es el monto mío, cuál es el monto de mi familia. Y una cifra inicial idónea sería 3 meses de esos gastos básicos. Si yo simplemente no tengo, lo ideal es crear mínimo un mes. Ese mes tiene que ser sagrado, tiene que ser un monto disponible que esté al alcance para realmente usarlo en una emergencia. Entonces, ese monto no debe de ir mezclado con ningún otro tipo de meta financiera, porque de lo contrario, cuando realmente lo necesiten, no voy a poder tener un respaldo y pierde el sentido de tenerlo. Entonces, luego que ya yo tengo 3 meses de ese fondo de emergencia, yo voy a fortalecerlo para llevarlo de 6 meses a un año. Eso sería lo ideal, sobre todo en épocas de pandemia. A nivel internacional se sugiere fortalecerlo de 6 meses a un año. Y se entiende mejor, o sea, lo he ido viviendo en cada asesoría, en cada charla, donde las personas me dicen, mira, ahora te entiendo, mi negocio quebró, mil y unas situaciones que realmente le dan sentido a esa situación. Algo concreto, por ejemplo, una señora tiene un niño
que le dio un tema de alergias. Esas alergias, en lo que se define a lo que es alérgico, ya ella lleva gastado en promedio mensual 40,000 pesos, pero su sueldo es de 35. Entonces, gracias a Dios, habíamos ido creando un fondo de emergencia, pero está enfrentando una situación que no tiene ni siquiera un par, no tiene ni siquiera un norte de en cuánto se puede incrementar. O sea, todos somos vulnerables. Yo digo que quien tiene un perro, que tiene una mascota, quien tiene un celular, que se le puede dañar la pantalla o dañar el celular, quien tiene un vehículo, quien tiene una casa, tiene que tener un fondo de emergencia. Y también debemos recordar la ley que dice que si se te daña la nevera, luego se te va a dañar la lavadora, o sea, viene un efecto en cadena donde tú tienes que tener un respaldo porque todo puede pasar. Entonces, ¿cuáles son las razones? Vuelvo e insisto aquí. ¿Por qué? Realmente más del 80% de las personas no tienen ese fondo de emergencia. ¿Por qué lo tengo que tener? Porque vas a estar preparado cuando tengas casos inesperados y emergencias. Porque te va a evitar liquidar activos de forma apresurada y poco rentable. Cuando alguien tiene una emergencia, ha vendido joyas, ha vendido incluso vehículos por montos muy por debajo de lo que valen para salir del problema. No tendrás que endeudarte con familiares y amigos, pero peor aún, con prestamistas informales, que son deudas que te van llevando a un estancamiento y más aún, diría que sin temor alguno, al suicidio financiero, porque te castigas con el sistema financiero formal y entonces entras en un ciclo donde pagas y pagas y pagas, intereses sobre intereses y ni siquiera abonas a capital, y se requiere mucha voluntad y mucha disciplina para salir de ese escenario. Perder tu empleo no será una tragedia, o sea, cuando tú tienes un fondo, si pierdes el empleo, quizás es lamentable, pero no te va a angustiar. Y por último, si tus ingresos disminuyen, vas a estar tranquilo porque cuentas con un respaldo. Dicho todo esto, algo súper importante, un fondo de emergencia es para usarlo. Entonces, tuve personas en cuarentena que de repente me decían, ay, Sara, voy a tener que tocar mis ahorros. Para eso fue. O sea, estamos en una emergencia y también hay que ser coherentes y entender que si se presenta la emergencia, usa el dinero que tienes, usa tu respaldo y luego lo vas reponiendo. Un tip adicional que funciona con esta parte es tener, yo diría que una caja chica en el hogar que te va a permitir resolver gastos menudos, léase una reparación de un electrodoméstico, cualquier situación del día a día, y lo usas y vuelves y lo repones sin tener que tocar el fondo que dijimos de los 3 meses. Esa es una solución que ayuda bastante a poder resolver una situación de emergencia. Entonces, el ahorro. Ahorrar para mí, primero es el mejor legado que le puedo dar a mis hijos. Gracias a Dios, todos ellos están ahorrando, todos ellos, yo vivo jugando con ellos y tienen una mesada, a veces trabajan, pero se van retando y van ahorrando y van invirtiendo. Pero porque me ven en esa conducta de ahorro, y yo hubiera agradecido poder tener esa oportunidad más joven, porque realmente, aunque siempre trabajé con el dinero, siempre trabajé en puestos financieros, no es lo mismo cuando te toca enfrentar una situación financiera personal que tú le das la importancia a manejar adecuadamente el dinero. Entonces, el ahorro necesita primero un propósito. Quien tiene un para qué permite que el ahorro se haga realidad. Quien tiene un para qué hace que todo, que aparezca como. O sea, si tu razón es fuerte, el ahorro va a suceder. No hay ahorro sin cifras. A veces somos muy románticos. Quiero ahorrar. No. Necesitas definir para qué vas a ahorrar, cuándo, dónde y cómo. Cada institución bancaria tiene una alternativa para el ahorro de cuentas especializadas para incentivar tu ahorro, para premiarte, es decir, darte un interés adicional a ese dinero que estás ahorrando y además no generarte cobros, o sea, por mantenimiento de esa cuenta.
Es importante también entender que cuando ahorras, necesitas llevar el dinero a un destino diferente de tu cuenta de uso regular, porque ese es uno de los errores más comunes que hace que el ahorro no suceda. Ejemplo, deseo lograr 50,000 pesos a diciembre de 2021 en mi cuenta de ahorro de alto rendimiento, donde depositaré 4,166 mensual. Cuando tú ves esos 4,166 mensual, tú dices, mira, esos son 2,000 y pico quincenal, o son 1,000 y algo semanal. Entonces, cuando tú aterrizas y dices, esos 1,000 y algo son una pizza, la pizza que generalmente yo pido a domicilio una vez por semana, yo pudiera sacrificarme para que cuando cierre diciembre tener esos 50,000 pesos. Este es el tercer año consecutivo donde hacemos un reto de ahorro en mi comunidad. Y el primer año fue en el 2019. Empezamos con 25 pesos la primera semana, la segunda semana 50, la tercera 75. Así, todo ese año se lograron 34,450 y no van a creer la cantidad de personas que me decían, yo nunca había ahorrado. Entendía que para ahorrar había que tener mucho dinero, o cuando tú dices, no, no me alcanza, pero sí te alcanza para gastar. Entonces, ahorrar es pagarte a ti primero. Otro ejemplo de un ahorro con intención. Quiero el inicial de mi vehículo, ahorraré 150,000 pesos con 20 pagos de 7,500. Entonces, ya ahí ese sueño se va aterrizando y es más probable que se convierta en realidad. Hay un método útil para dividir nuestro dinero, nuestros gastos. De nada vale ganar más si no manejamos el gasto. Entonces, un método que funciona es que el 50% de tus gastos se vayan a gastos básicos. Ahí está comida, vivienda, transporte, educación. El 30% para consumo personal. Ahí puede estar comida fuera, belleza, gimnasio, todas las cosas que te sirven para darte un gusto. Luego tenemos 20% para gastos financieros. Ahí estarían las cuotas de los préstamos y también el porcentaje que dedicas al ahorro. Entonces, ¿qué sucede? Si de repente tus gastos financieros son un 40%, tu consumo personal debe de irse reduciendo o sea, no vas a poder consumir un 30, sino quizás un 10. O sea, entonces yo tengo que saber todos mis gastos y cómo se distribuyen en mi realidad para tratar de irla llevando a esta realidad, porque así es que debería de hacerse. Entonces, ¿cómo yo puedo manejar? Esta es una alternativa para que manejen un presupuesto. Lo primero para hacer un presupuesto es no hacerlo como si fueran profesionales de la contabilidad que registran lo que ya pasó. Nosotros necesitamos tener una actitud proactiva y ahora en marzo hacer el presupuesto de abril y decir, ok, en abril, ¿cuáles van a ser mis gastos básicos? Los que no se negocian. ¿Cuáles van a ser mis gastos variables? La compra online, la salidita, los gustos, etcétera. ¿Cuáles van a ser mis cuotas de préstamos? ¿Cuál va a ser mi plan de ahorro? O sea, si tenemos el ejemplo de la persona que va a depositar 4,166 mensual, tiene que incluir aquí en su presupuesto esa cuota que se fijó. Y me encanta este renglón que es consumo sin culpa, siempre y cuando su presupuesto les permita. ¿Qué quiere decir consumo sin culpa? Que yo voy a tener un renglón para mis gustos. Lo voy a ir alimentando incluso en una cuenta diferente para que luego, si no use todo este mes, tener con qué utilizarlo el mes que sigue. Y eso va a permitir que un gusto de repente no interfiera con todo lo demás importante en mi presupuesto. Entonces, manejar así el presupuesto nos da nos da resultados realmente efectivos y yo puedo ver las cosas más objetivamente y no abrumarme con el tema. Mucha gente se ofusca con el tema de los números, pero entender las cosas así me va a permitir yo decir, no, mira, mi prioridad en este momento es que a mi cuota de préstamo yo le voy a pagar una cuota doble para ir eliminando deuda lo más pronto posible. Mi prioridad es salir de deuda. Entonces,
Mis gastos van a incluir eliminar esta parte de consumo sin culpa o de gastos no imprescindibles para enfocarme en este renglón aquí de salir de mis deudas. Entonces, algo importantísimo que les va a ayudar es ir midiendo cuando cierra marzo, cuando cierra un mes, yo voy a ir viendo todo lo que me entró, todos mis ingresos y todo lo que gasté. Entonces, voy a tener una diferencia mes a mes, donde eso me va a indicar cómo yo voy en términos de ser una máquina de gastar dinero o de ir conservando. Si yo quiero 1,000,000 de pesos al cerrar aquí el año, yo tengo que ir guardando una diferencia que me va a quedar aquí mes a mes. Entonces, consejos finales. Deja de vivir de pago en pago, que tan pronto cobres un dinero, no te sientas mal porque todo lo debes. Ahorra mínimo de 3 a 6 meses del fondo de emergencia. En las rachas buenas, si no tienes un ingreso fijo, en una racha buena genera un ahorro extra que te permita cubrir las rachas no tan buenas o cuando no vayas a recibir dinero. Diversifica. Le va mejor al que tiene más de una entrada de dinero porque así tiene menos presión de un solo lado. Mientras más tú diversificas tus ingresos, mejor te va. Entonces, al final, mi mensaje es de que toda una vida puede cambiar en un instante. Decide que hoy sea el tuyo. Nada cambia si nada cambias. Espero que les haya servido para avanzar todo este contenido. Estoy a su disposición en Sara Despradel M. Pueden contactarme también por mi blog, asimismo saradespradelm.com. Y les invito, si quieren seguirse educando conmigo, mi próximo taller es el 29 de abril en vivo, donde vamos a ver cómo invertir, cómo salir de deuda, bien especializado para que se lleven ese contenido que les permita seguir evolucionando financieramente. Muchísimas gracias y voy a responder sus preguntas en este momento. Muchísimas gracias, Sara, por esa ponencia que realmente nos deja edificados. Realmente, tanto como moderador como oyente, realmente entiendo que me dejas con muchas herramientas para seguir evaluando la realidad y ser mejor persona, tanto financieramente como ser humano. Me gustó muchísimo algo que mencionaste de la importancia de comparar el comportamiento con la realidad. Muchas veces nos olvidamos de cuál es nuestra realidad y nos dejamos llevar por el momento, algo que no debemos nunca abandonar. Además de lo importante de la frase que dijiste, que no hay fortuna que llene un corazón vacío. Real y efectivamente es importante uno primero llenarse a lo interno para después pensar en estas cosas. Además de las herramientas que nos dejaste, pienso que de las cosas más importantes es el tema del fondo de emergencia, que es la primera tarea que deberíamos de tomar en cuenta saliendo de esta charla del día de hoy para iniciar inmediatamente con esa tarea. Además de esas enseñanzas que me dejaste, también tenemos varias preguntas de nuestros oyentes, que gracias a AFP Siembra tenemos esta oportunidad. Tengo una pregunta aquí de parte de Luis, que dice, cuando no podemos gastar en base a decisiones, dice aquí, no podemos gastar en base a decisiones futuras. Entonces, esto le genera a él una confusión en qué diferencia hay entre un gasto futuro y una decisión de inversión. Bueno, yo me refería, muy buena pregunta, me refería básicamente a que hay personas, hay un refrán que dice, no te comas los pollitos antes de nacer. O sea, me refería al gasto de cuando alguien tiene, imagínense un actor, mira, te vamos a contratar para tal película.
Él gasta el dinero antes de realmente tener el contrato en mano o tener el dinero en mano, y lo que hace es que se endeuda. Me refería a esa parte. Lo de inversiones es otra cosa. Cuando uno invierte, uno tiene que hacer una planificación y sembrar para cosechar en el futuro. Es algo, es lo opuesto. Ok. O sea, una cosa es gastar y otra invertir. Por otro lado, dice Patricia, ¿cómo ahorrar un 15% si el salario actual y las deudas no le permiten? Esa pregunta es una muy común. Claro. Bueno, yo soy especialista en trabajar con personas millonarias, pero también con personas que ganan sueldo mínimo. Imagínense un residente de medicina, me ha tocado trabajar su organización financiera, y la realidad es que todos tenemos oportunidad de cambiar, pero el primer cambio tiene que hacerse desde la mentalidad. Una mente pobre te va a mantener estancada, y si dices, no, nunca me da, nunca te va a dar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer un análisis en general, sin importar el nivel social. Hay personas que compran. ¿Cuál es la diferencia? Quizás alguien que gana más gasta en Blue Mall, gasta en cualquier mall, pero alguien con pocos recursos se va a la Avenida Duarte a comprar. Entonces, es yo decir, ¿qué gastos no imprescindibles puedo reducir, puedo eliminar o puedo posponer para primero sacar mi ahorro? Una muchacha que trabaja en un salón, por ejemplo, empezó a destinar una parte de las propinas a entrarla en una alcancía, y cuando vino a cerrar el año tenía los 50,000 pesos del fondo de emergencia. Pero antes me decía, no, Sara, no me da el dinero. Entonces, en esos gastos hormigas, en esos gastos pequeños, quizás puedes tener una oportunidad de ahorro. Sí, muy buena respuesta y muy buena pregunta también. Ahí en los gatos hormigas muchas veces nos perdemos. Gladys, por otro lado, quiere saber qué opciones de inversión puedes recomendar en estos momentos. Bueno, eso es un taller Ok, de un día entero. En general, ahora mismo donde mejor rendimiento se tiene es en una cuenta de corretaje, en un puesto de bolsa. Me encanta porque hay opciones de fondos flexibles, abiertos, que te pueden permitir retirarlo al día siguiente, y también opciones más a largo plazo, más complejas, donde puedes multiplicar tu dinero. Entonces, entiendo que esa es la forma de tener mayor rentabilidad en este momento. sí, realmente el mercado de valores en este momento ofrece diversos instrumentos de inversión que salen un poco de lo tradicional, pero aumentan la rentabilidad en el corto plazo. Y quisiera decir también que con eso he hecho una labor importante de educación, enseñándole a la gente que desde 10,000 pesos puede ser inversionista. En mi caso particular, logré comprarme un apartamento tras la organización en el apoyo de un plan financiero de inversiones con los puestos de bolsa. Excelente. Aquí tengo una pregunta que me parece que mucha gente se va a identificar. Eh, ¿Cómo involucro a mi pareja en el tema de las finanzas personales y el ahorro? Excelente Ok. pregunta. Bueno, realmente con ese tema tenemos que entender, o sea, mientras más rápido se entienda que una pareja es tu equipo, puedes lograr mejores resultados. ¿Por qué? Porque quizás eh, tú como individuo no logras cubrir todos los gastos, todos los compromisos, pero entendiéndose como un equipo y mejorando la estrategia, ambos como equipo, pueden entonces evolucionar y no solamente cubrir los compromisos, sino también poder tener un margen para ahorrar e invertir. Entiendo que debe haber claridad, el ejercicio de ver su realidad, tienen que hacerlo en conjunto. Eso requiere valentía, pero va a traer resultados de bienestar, no tanto, no solo económicos, sino también de eliminar discusiones en relación al dinero, porque cuando hay prioridades claras en conjunto, se puede, o sea, automáticamente se ponen en la misma sintonía y luchan por los mismos objetivos. Si eso no sucede, realmente por eso es que el dinero es la fuente más importante
de conflictos a nivel de pareja. Sí, sí, la mayoría de los divorcios, de hecho, Sí. parten de ahí. Aquí hay una pregunta bastante en boga que hace Gira. Ella nos pregunta que qué opinas tú sobre los bitcoins como destino de inversión. Ok. Bueno, realmente tienes que tener una estructura financiera donde el dinero que dedicas para ese tipo de inversión estés dispuesto a perderlo por completo. O sea, ese dinero no debe afectar o sea, no lo debes necesitar. Esa es la idea, porque es un dinero que va literalmente a apuestas. Estoy estudiando mucho del tema, estoy también invirtiendo en ese tema, me ha ido muy bien, pero es complicado a nivel Dios. O sea, sí, la plataforma, o sea, tienes que educarte, las plataformas son necesita mucha lectura, mucho conocimiento y puedes perder todo y puedes, o sea, una lotería, literalmente una lotería, pero entiendo que es el futuro. Estar de espalda a eso es entender que no va a haber una evolución con el tema de las monedas y sí es una realidad, o sea, ya se puede pagar cosas en países con tus monedas y es chulísimo, o sea, es una alternativa muy buena, pero ni puedo asesorar con eso, no lo recomiendo hasta que no tenga tiempo en eso, porque es bien complicado. Sí, es un tema muy innovador y muy reciente. Sí. De hecho, recientemente la compañía Tesla acaba de ser la primera empresa que Sí, recibe Bitcoin como medio de pago para adquirir vehículos, sí. lo que marca un antes y un después a nivel por lo menos popular, vamos a decir, en cuanto a esto como medio de pago. Por aquí tenemos una pregunta anónima de una persona que perdió su empleo y está en búsqueda de uno. Y dice que él está al día con sus tarjetas de crédito y se ha manejado bien, pero tiene 3 tarjetas y no las pretende usar si no tiene una entrada. Entonces pregunta, ¿cómo procede? ¿Elimino las que tengo o me quedo con alguna? O sea, él es o sea, está desempleado Está y desempleado, tiene 3 tarjetas limpias y quisiera saber si elimina las 2 y se queda solamente con una por no tener empleo. a mí me encanta, o sea, no me gusta el tema de tener muchas tarjetas, porque es como un arma de doble filo. Y tener una buena tarjeta, tienes que analizar la tarjeta que te vaya a dar más beneficios según tu realidad, porque las tarjetas tienen primero un costo distinto entre sí y tiene también ventajas distintas que tú la tienes que adaptar a tu realidad. Y cuando tú consumes más de una, puedes tener mayores ventajas que teniendo un poquito aquí, un poquito allí. O sea, en general yo entiendo que una tarjeta es suficiente, quizás 2, pero yo viví 6 años sin tarjeta, muy feliz, y pude salir de mis deudas gracias a no tenerlas. Pero entiendo, ahora tengo una porque tengo ventajas, tengo un cashback, o sea, puedes usarla a tu favor, pero entiendo que si no tienes empleo, las que no uses, sácalas de circulación. Bien, seguimos con nuestra sesión de preguntas. Aquí tenemos a Sara Despradel con nosotros y una de las preguntas que sigue es, Darling quiere saber si puedes abundar un poco más sobre los préstamos para inversiones inmobiliarias. Ah, buenísimo. El pre, los préstamos para inversiones inmobiliarias, realmente tenemos una época donde tenemos las mejores tasas. Justamente porque es una forma para el sistema financiero de incentivar la economía. Entonces, tienes que organizarte para lograr idealmente un 20% del inicial de lo que vale la propiedad para que tengas un respaldo. Mientras más inicial tengas, menos vas a tener que tomar de préstamo. Analiza también, hay costos ocultos, no ocultos, sino que no necesariamente contemplamos, como son los gastos legales, gastos de cierre, que en su momento pueden ser bastante altos
Los y la seguros. gente no se educa. Entonces, cuando llega el momento de firmar, tiene que salir a buscar 300,000 pesos, que eso generalmente se convierte en un extra crédito. Entonces, eso es el día a día. Entonces, tienes que investigar en el momento de que estás, antes de hacer la negociación, todos los costos que tiene ese préstamo. Entonces, además, si haces un cálculo de un préstamo a 20 años versus un préstamo a 12 años, la diferencia de lo que pagas, del costo real entre intereses y capital que tú pagas, es notoria. O sea, si en el momento en que tomas el préstamo, la cuota que puedes pagar es a 20 años, mi sugerencia es que trates, dentro de tus prioridades financieras, de ir bajando esos años para un monto menor a 15, para que pagues menos dinero de intereses y sea una solución más ventajosa para tu posición financiera. Así mismo es. De hecho, la diferencia que se paga en intereses entre un préstamo a 20 años y uno de 15 puede ser hasta un 20% más, No, 15%. y para mí es una de las palancas que te permite tener riqueza luego. Sí, definitivamente. Hay algunas personas que dicen que un préstamo hipotecario es como una alcancía, porque de una Sí. manera u otra tú vas llenando tu alcancía Sí. de poco en poco. Tengo aquí otra pregunta más, eh, que dice, de tantas recomendaciones que tú tienes y tantas ideas que tú nos dejas, ¿cuáles libros tú podrías recomendar leer hoy sobre finanzas personales y o familiares? Bueno, el colmo es, yo tengo un hashtag que se llama un libro semanal y un hashtag que se llama ese Despradel Reads, donde comparto todos los libros. Cuando lo vean, salen. Me ha encantado el Código del Dinero porque traduce mucho la visión que yo tengo de abundancia. O sea, para mí es el libro moderno que sintetiza mejor la vida en balance, no solamente dinero como tal, pero que entender ese código tiene que ver mucho con mi mensaje, o sea, de que balance, de trabajar de dentro hacia afuera y que realmente una actitud positiva te puede poner te puede permitir cosechar fortuna. Hay el autor de ese libro es Simon Sansó y de él también Sabiduría Financiera, que va por ese mismo camino. Padre Rico, Padre Pobre es una base para todas las finanzas modernas, para hacer un switch en cuanto a los ingresos pasivos, en cuanto a conceptos que tenemos que manejar al día de hoy. Hay uno en inglés que me encanta, que es de un hindú que se llama Ramit, que es I Will Teach You to Be Rich, que es sumamente, él es bien agresivo en el punto de que no le caigas atrás al gasto en un café, pero concéntrate en las cosas que te van a permitir evolucionar financieramente. Transformación total del dinero de Dave Ramsey es vital para todo aquel que trabaja con deudas, que quiere superar deudas. Esos son mis 4 libros favoritos. Excelente. Aquí tengo una pregunta que pienso que le va a gustar a mucha gente, que dice, tengo un préstamo inmobiliario a una tasa de un 6%, partiendo de que puedo obtener un mayor ingreso por tener en bonos o otro fondo de inversión. ¿Crees que es mejor abonar el préstamo o seguir invirtiendo? No, ese préstamo un 6% no vale la pena saldarlo porque tiene una tasa menor a la que recibirías o sea, no entiendo que tiene una tasa tan atractiva que no vale la pena descapitalizarte por saldarlo. O sea, lo Sí, ideal es no tocarlo. perfecto. A menos que le sobre muchísimo el dinero y se quiera quitar. Hay personas que a veces quieren decir, mira, no quiero en el mes presionarme con esa cuota de 30,000 pesos, 40,000 pesos. Y quizá una decisión de liberarse de esa cuota, pero a nivel estratégico, con esa tasa no vale la pena saldarlo. Sara, mira, esta es la última pregunta que vamos a tomar por temas de tiempo y para seguir con nuestra agenda del día de hoy.
pienso que esta es una excelente pregunta para cerrar nuestra sesión. Es una persona anónima que dice, todos los meses digo que voy a iniciar mi plan de ahorro, pero siempre aparece algo que me lo compromete. Okay. Aunque creo que yo lo encuentro, ¿cómo puedo realizar sinceramente un plan de ahorro que funcione? Excelente. Todos los viernes sígueme que yo publico un reto de ahorro semanal. Está en pesos y está en dólares y eso te va a obligar a que ese dinero aparezca para el ahorro. Por otro lado, lo ideal con ese esquema es que tú habilites una cuenta donde le deposites dinero y que esa cuenta ni tenga tarjeta de débito, tengas que ir al banco para retirar ese dinero, para que vayas respetando el dinero. Esa es la mejor forma de que el ahorro suceda. Excelente, excelente, Sara. Bueno, señores, desafortunadamente todo lo bueno tiene un fin y tengo que definitivamente agradecer a Sara por su tiempo y sus aportes y consejos para lograr una organización financiera que todos podemos ampliar en el taller Secretos para Avanzar con el Dinero, que se va a desarrollar el 29 de abril y que también pueden seguir a través de sus redes sociales. En breve volvemos entonces con César Perelló, que va a continuar. Ellos siembran en mí diariamente. ¿Por qué? Entonces César es contador público dedicado a la asesoría y al entrenamiento en finanzas personales y es autor del libro Finanzas Personales, Manual para el buen manejo de sus recursos. César cuenta con más de 15,000 ejemplares vendidos en más de 6 ediciones. Realmente hoy nos viene a traer muchos tips para continuar edificándonos en la materia de las finanzas personales. Bienvenido, César. Hola, espero que me estén escuchando y me estén viendo bien, ¿verdad? Un gusto tenerte por aquí, César. Gracias, Carlos, gracias. Bueno, vamos a comenzar. Se supone que yo puedo compartir mi pantalla, correcto, sí. Entonces vamos inmediatamente a esto. A ver por aquí. Ok. Buenos días a todos los que están en el auditorio, ¿ok? Sean bienvenidos a esta charla en que vamos a hablar de cosas puntuales, como es tan poco tiempo, vamos a hablar de cosas puntuales con respecto a la pregunta que mucha gente se hace en este tiempo de, caramba, es buen tiempo para endeudarse, es buen tiempo para aprovechar las tasas, es buen tiempo para hacer el lío de mi vida y bueno, como todo se va a ir a pique, nos vamos todos a pique, por lo menos me voy con un gustico que me doy, un viaje o algo por el estilo. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es realmente poner todo esto en perspectiva, contextualizar, palabra muy usada en estos días, pero bueno, contextualizar todo esto que vamos a hablar, ¿ok? Vamos a dividirlo en dos partes, que vamos a hablar del crédito y su, ¿cómo se llama esto? Y su definición, deudas buenas, deudas malas, todo eso que sabemos solo para refrescar. Y la última parte que es contestar la pregunta de si es buen tiempo para endeudarse. A través de todo esto hay algunos tips que yo les voy a dar. Hay una hoja electrónica que si ustedes la necesitan, me pueden escribir debajo de la presentación y al final también se lo voy a poner, está mi Instagram, que ahí me pueden escribir, o el Hotmail para los que somos mayorcitos. La cuestión es que vamos a ver aquí nosotros ahora la primera parte, ¿ok? Que tiene que ver con poner todo esto bien claro y en perspectiva, como le decía. La realidad es que nosotros necesitamos hacer un mapa, crear un mapa de nuestro futuro. Pocas personas en la vida crean un mapa de su futuro. Pocas personas tienen bien claro, desde jóvenes, adultos, ya mayores, qué es lo que van a hacer y qué quieren ser y hacia dónde se dirigen. Ahora, todo lo que tenga que ver con la creación de un mapa de nuestro futuro, sin lugar a dudas, tiene que ver con el dinero. Ahí no hay dudas. Hoy día todo tiene que ver con el dinero. Todo lo que vamos a hacer tiene que ver con el dinero. Incluso retirarse lejos, irse donde nadie lo vea a uno, tiene que ver con dinero. ¿Ok? Ese dinero, si lo manejamos bien, nos va a dar seguridad y control. ¿Ok? Esa es una parte muy importante. Manejar bien nuestro dinero no nos hace felices. ¿Ok? No nos hace felices necesariamente. Pero
y esto es lo más interesante de todos, si lo manejamos mal, el dinero nos va a dar, sin lugar a dudas, estrés e infelicidad. Entonces, ¿ok? Sin lugar a dudas, para ser felices en esta vida moderna tenemos que manejar adecuadamente nuestro dinero y tenerlo. El dinero, la gente dice, hay una parte de la población, hay un grupo de personas que dice el dinero no te hace feliz, pero yo estoy seguro que si lo manejas mal o si no lo tienes, vas a ser infeliz. Eso va a producir mucho estrés. Bueno, la cantidad de estrés que estamos viendo en estos días es algo propio de la situación que estamos viviendo, pero que realmente yo personalmente, que trabajo en finanzas personales hace tanto tiempo, no había visto una situación como tal donde tanta gente se acerca a uno y hace tantas preguntas con respecto a qué es lo que va a pasar, incluso en situaciones bastante desesperadas. Ahora, para tener un mapa claro de tu futuro, para saber realmente así, cómo vas a hacer, cómo vas a crear tu futuro, cómo vas a construir tu futuro, tienes que tener en cuenta algo muy importante, el crédito. Y de eso es que vamos a hablar, de crédito y de todo lo concerniente, obviamente, a contestar la pregunta de si es o no un buen tiempo para endeudarse en estos tiempos, ¿verdad? El crédito, y vamos a hablar de crédito personal, porque el crédito institucional ya es otra cosa, ¿ok? Pero el crédito personal, tómelo también. Si usted está emprendiendo, si tiene un pequeño negocio, esto que le voy a decir aplica perfectamente para usted, ¿ok? Tanto de manera crédito personal como su pequeño negocio. Tiene muchas ventajas. Sin lugar a dudas, el crédito satisface necesidades, soluciona emergencias y es una buena forma de adquirir bienes y servicios que no están al alcance, ¿ok? Perfecto, eso desde el punto de vista personal. Pero desde el punto de vista ya de emprendedor, se pueden financiar proyectos con el crédito. Se pueden financiar muchos proyectos. Hay gente que financia. Yo tengo, por ejemplo, más de una persona que le estoy ayudando para financiar proyectos, por ejemplo, con una herramienta tan formidable para financiarse como la tarjeta de crédito, que la mayoría de la gente usa la tarjeta de crédito para consumir. Pero la tarjeta de crédito te da 50 y pico de días para financiarte y tú podrías pagar interés cero y tener capital de trabajo en tu negocio. Así que, ¿verdad? El crédito nos puede ayudar a muchas cosas, incluyendo financiar proyectos medianos o pequeños realmente, proyectos pequeños. Bien, esas son las ventajas, pero tiene sus desventajas. Todo en la vida viene con un lado y con el otro, ¿verdad? Con una cara y con la otra. Tiene sus desventajas, que es el alto costo que pagamos de intereses, que podemos estar pagando intereses, podemos promover o promueve más bien compras innecesarias. Mi papá siempre me decía, mi papá ya es mayorcito, yo soy mayor, imagínense mi papá. Mi papá siempre me decía, en ese tiempo se usaba que tú ibas y comprabas en las agencias de muebles y esas cosas. Me decía siempre, mira, cuando vayas a hacer el último pagaré del rayo, la televisión, la nevera, esto, lo otro, manda un agente, no vayas tú. Porque es tan emocionante cumplir ya cuando tú pagas la deuda, cuando tú terminas, que tú estando ahí regularmente aprovecha el vendedor y con esa emoción que tú tienes, te vende otra cosa que tú no necesitas. Y sales con un equipo de música que tú no necesitas o con algo que no necesitas. ¿Verdad? Así que hay que tener mucho cuidado porque no porque me están dando dinero. Ese es algo una pregunta muy común. Pero me llamaron del banco, me aprobaron un préstamo. ¿Qué hago con esos cuartos? Digo, nada, deje eso ahí. Si tú no sabes qué hacer, no tienes nada que buscar con ese préstamo. Entonces, si lo tomas, vas a hacer una compra innecesaria. Si lo tomas, lo vas a gastar. Si lo tomas, vas a tener entonces, una vez gastado, que estarte pagando muchísimo tiempo ese préstamo para que al final del día no fue ni siquiera productivo. Obviamente, con el crédito se puede perder. Hoy día muchas personas están empezando a vender, o hay personas que están empezando a vender activos para poder, ¿verdad?, sobrepasar esta situación. Y yo recuerdo que cuando era niño, y espero que haya muchos jóvenes en el auditorio, porque una persona mayor como yo les hace anécdotas siempre de cuando era niño y esas cosas. Cuando yo era niño, y eso es una cultura que quedó por mucho tiempo, la gente decía, mientras haya quien fíe, aunque no haya quien pague. ¿Por qué? Porque todo lo que le llegaba lo cogía fiado. ¿Quién lo paga? No se sabe cómo le va a pagar. Pero hoy día todos sabemos que no puede ser así porque el CICLA está observando. El CICLA, como ustedes saben, no es más que el Buró de Crédito, no es más que la Sociedad de Investigación Crediticia, que así se llama por ley.
Le dicen CICLA porque fue el primero que se instaló en el país, que fue el Centro de Investigación Crediticia de las Américas. Entonces, esos buros de crédito están pendientes de nosotros y este crédito que puede ser tan útil para nosotros en un momento determinado, una de las desventajas es que si lo manejamos mal, se puede convertir en un serio problema en el resto de nuestras vidas. Afortunadamente, hay formas de arreglar su crédito. Las que yo conozco, todas tienen que ver con pagar. Hay quienes ofrecen arreglar tu crédito sin tener que pagar. Yo no conozco esas formas, porque obviamente en mi área son finanzas personales y esas cosas. Así que las que yo conozco tienen que ver con pagar, con cumplir tu compromiso, con honrar lo que una vez tú, ¿verdad? Te dieron, te cogiste fiado, lo que sea, porque yo creo mucho en que si tú cogiste fiado, tienes que pagar, ¿ok? Pero lo cierto, la buena noticia es que se arregla el crédito, sin lugar a dudas. Ahora bien, ya que hablamos de crédito, vamos a separar esto en dos tipos de deudas, ¿ok? Nuestras deudas buenas y nuestras deudas malas. ¿Por qué se llaman deudas buenas? Si se fijan, les puse 3 ejemplos aquí de deudas buenas, que son deudas en educación, deudas en casas y deudas en negocios. ¿Por qué se llaman deudas buenas? Porque si se fijan, aquí estas deudas, aunque yo esté pagando por ellas un interés, recuerden que arriba la primera parte de los inconvenientes o las desventajas del crédito es que tiene que pagar un interés por él. ¿Ok? Estas deudas, aunque pagan un interés regularmente, el retorno es mayor, ¿verdad? Como en el caso de la educación, la casa y los negocios, es mayor regularmente que lo que has pagado. Tu educación le agrega valor a tu vida, a la de tus hijos, ¿verdad? Y en algún momento uno no se pone a calcular el retorno de la inversión, pero si lo hiciéramos, nos diéramos cuenta que sí vale la pena. La casa obviamente tiene 2 retornos. El primero es, aunque hay quienes dicen que una casa es una deuda, y bueno, Kiyosaki, ese monstruo, dijo eso, pero lo dijo en Estados Unidos, no aquí. Una casa es aquí desde 2 puntos de vista. Primero, el punto de vista mío, muy personal, es el hecho de que una casa es un bien que todo hombre, dueño, cabeza de familia, debe tener. Es el único lugar donde tú perteneces. Te aceptan en cualquier lugar del mundo, pero donde tú realmente perteneces es tu casa. Y tener 4 paredes es realmente una satisfacción que no tiene precio. Y eso es un retorno que tampoco puede ser evaluado. Además de que la casa toma plusvalía, además de que puedes rentar, una serie de cosas más, ¿ok? Y los negocios, obviamente, que se supone que un buen negocio tú tendrías la posibilidad de esos pagos de capital e interés que vas a hacer, sacarlo del negocio, por lo cual se pagaría la misma deuda, ¿ok? Las deudas malas, yo bebo mucho café, así que me van a perdonar eso, ¿eh? Las deudas malas, mírenlas aquí, y no me malinterpreten. Lo que es malo es meterse en el lío del carro que no está en mí, que no está de acuerdo con mis posibilidades, meterse en lío por ropa, por fiesta, por vacaciones, pero tener un buen automóvil, andar bien vestido, de fiesta en fiesta y vacaciones, eso es buenísimo. Lo malo es obviamente sobreendeudarse. Ahora, lo que sí es malo es cualquier deuda, y ahí no hay, mire, ahí no hay ningún tipo de como le decimos nosotros, vuelta floja. Cualquier deuda que sea el 20%, esas que andan por ahí 10%, a veces te dicen, no, pero ellos me prestaron al 10%, pero le prestaron al 10 semanal. Eso yo lo he visto, 10 semanal 520, ¿eh? Zona Franca está llena de esos monstruos de la economía informal, ¿eh? Cualquier deuda que sea, pongo el 20 para poner un promedio, 20% mensual, estamos hablando de 240. No hay forma de que nadie resista, ni un negocio. Si usted quiere ver su negocio fracasar, trata de financiarlo con una de estas cosas. Y yo he visto más de un negocio con financiamiento de deudas al 5% realmente semanal, lo cual obviamente es casi el 20% mensual, ¿verdad? Y otra parte es la que no es calculada sobre saldo insoluto. Y ahí sí tienen que tener cuidado. Y estoy poniendo esto porque como tengo que condensarlo todo, muchas personas se acercan a mí para preguntarme, mira, pero yo tengo una deuda, y cuando revisamos la deuda resulta que no lo hicieron sobre saldo insoluto, porque lo hicieron con una institución informal. Oye, cuando tú no lo haces así, pagas el interés. El primer pagaré tiene la misma cantidad de interés que el último pagaré.
Sin embargo, recuerden que el capital se va reduciendo. ¿Ok? Por eso la gente ve en los primeros años de sus préstamos hipotecarios que lo mira así y mira el primer pagaré y llora. Regularmente uno llora, se le sale una lágrima por aquí. Cuando uno ve que casi el 90% o más todavía es de intereses y el resto de capital. Pero si miras eso un tiempo después, vas a ver que la cosa va cambiando. ¿Ves? Eso es sobresaldo insoluto. Sin embargo, cuando no es así, la misma cantidad de intereses al principio es la misma cantidad de intereses al final, y por eso lo convierte en una deuda mala. Recuerden, deudas buenas y deudas malas. Esas son los dos tipos de deudas que podemos tener. Ahora, tenemos fuentes de financiamiento, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras fuentes de financiamiento? Vamos a poner las más comunes, las que conocemos todos y las que quiero diferenciar en estas. Fíjense que estoy haciendo no una bifurcación, sino estoy separando o llevándolo de manera paralela e identificándolo claramente lo informal y lo formal, ¿ok? Desde el punto de vista del financiamiento que podemos obtener. Ya vimos una parte de eso. Por ejemplo, formalmente nosotros tenemos los bancos comerciales y las asociaciones de ahorros y préstamos, que nos dan tarjetas de crédito, crédito diferido, préstamos personales e hipotecas. ¿Qué tiene de ventaja esto? Que estas agencias, estos bancos, ¿ok? Estas instituciones son reguladas por la Superintendencia de Bancos, así que cualquier incumplimiento o problema que yo tenga con ellas, sencillamente me dirijo a ellas, reclamo. Si no me dan lo que yo necesito, si no me dan la respuesta que yo realmente estoy esperando, tengo una instancia que es la Superintendencia de Bancos, que a propósito, ProUsuario está sumamente activo, ¿ok? Sumamente activo, están, y como era de esperarse, ¿verdad? Con Alejandro ahí, sumamente activo y están no solo educando, sino también recibiendo cualquier queja que uno puede tener. No necesariamente uno gana el pleito, pero con que te ayuden es suficiente. Las primeras partes, las tarjetas de crédito y el crédito diferido son las mismas, ¿ok? Las tarjetas de crédito, sabemos cómo funciona, eso es ya de todos conocido. El crédito diferido, recuerden que es un crédito ya preaprobado que está de alguna manera atado a esa tarjeta, pero es que es totalmente un crédito diferente. Incluso por ley, el estado de cuenta suyo de la tarjeta no trae el balance de su crédito diferido, sino que lo que trae el crédito diferido es otro estado, ¿ok? E incluye también, a propósito, todo el que tiene una tarjeta de crédito probablemente tenga el crédito diferido aprobado. Pero eso no quiere decir, y ayer escribía y posteaba algo al respecto de eso, eso no quiere decir que porque esté aprobado, yo tengo que cogerlo. Para una emergencia, las emergencias son las emergencias, pero si no lo necesito, no lo voy a usar. Y esa es una parte importante de analizar. Ahorita vamos a ver más adelante, a analizar si nos podemos endeudar o no. Y obviamente están los préstamos personales y las hipotecas. Aquí todo esto se maneja de manera regulada. Los intereses son sobre saldo insoluto, ¿verdad? Y tienen unas tasas que en el peor de los casos es la tarjeta de crédito, que ronda el 60% anual, ¿ok? En la otra parte de financiamiento están las financieras y están los préstamos informales. Fíjense cómo la estoy llevando las dos, ¿verdad? Las financieras no son ilegales. Hay gente que dice, debe ir preso, qué sé yo qué. No son ilegales las financieras. Y de hecho, de alguna manera están cumpliendo un rol que la banca, por regulaciones y por no asumir el riesgo, no lo está asumiendo. Las financieras asumen mucho riesgo, tienen unos préstamos realmente mucho más altos, el interés es mucho más alto, pero sin embargo, de alguna manera, aunque son leoninos, eso no se lo quita a nadie, de alguna manera cumplen con el rol de financiar a ciertas personas cuyo acceso al crédito se dañó, lo que sea, no tiene acceso al crédito. Las financieras sí se lo dan. Y por eso asumen un riesgo y por eso algunas son realmente demasiado leoninas. Yo conozco un par que no lo son tanto, pero conozco otras que yo me siento y lloro, no literalmente, ¿ok? Y están los préstamos informales. Si usted va a tratar de endeudarse en esta época, la primera parte, los bancos comerciales y las asociaciones de ahorros y préstamos debe ser la primera opción. Por eso hace años, después que esto salió
Cicla. Siempre hablemos de Cicla, porque la gente va, recuerden que son TransUnion y Data Crédito, ¿verdad? Pero la gente va, y yo lo he visto eso yo lo vi, la gente va, oigan bien, a Data Crédito y le dice, tírame mi Cicla, ¿ok? Así que siempre hablemos de Cicla, sabiendo que es el buró de crédito. Pero les decía, esto de los bancos comerciales y las financieras y los préstamos, hay que tenerlo bien claro. En ocasiones, las emergencias son las emergencias, ¿ok? Yo no quiero decirle a nadie qué hacer, solo le pongo los puntos claros para que una decisión, una vez tomada, sepa usted cuáles las consecuencias, ¿ok? Y en este caso, las financieras y los préstamos personales, los préstamos informales, perdón, regularmente son no solo leoninos, sino que impactan tanto las finanzas personales, impactan tanto nuestros presupuestos que hacen incluso una espiral y hacen un poquito difícil que podamos salir de la deuda en un momento determinado. Bancos comerciales, formales, con todas las de la ley, incluso a donde podemos reclamar. Y a propósito, lean bien, si alguna vez tienen que tomar un préstamo a una financiera, porque bueno, nadie sabe, lean bien lo que dice el contrato que ustedes están firmando, para que ustedes estén bien claros cuáles son las consecuencias de firmar ese contrato, por si acaso usted no está en disposición de asumir ese compromiso. ¿Okay? Mejor, hay gente que dice, no, que me lleve San Judas, pero yo no firmo eso. Ok, ahora ya vimos esa parte del crédito y vamos a entrar a una parte importante que es el entorno actual. No tuve la suerte, aunque lo planeé así, no tuve la suerte de escuchar a Sara en su exposición. No sé si ella habló al respecto de esto, pero la realidad es que tenemos que hablar de qué es lo que está pasando ahora. Si queremos saber hacia dónde vamos, tenemos que saber dónde estamos, ¿ok? Y lo que estamos viendo, obviamente, me imagino que ya Sara habló de eso también, son bajas tasas de interés. Hay una mayor oferta del crédito porque solo los fondos de la facilidad de liquidez rápida inyectaron para nosotros, para los simples mortales como nosotros, la última vez inyectaron, creo que fueron 10.000 millones o 15.000 millones creo que eran, ¿eh? Y todavía quedan por ahí. Así que hay oferta de crédito. Hay gente que está recibiendo llamadas bastante interesantes con respecto a ofertas de crédito. También, como estamos en esta situación, hay una mayor, en cualquier momento, si tapo la cámara es que me van a traer un café, porque este se me enfrió. Así que les pido perdón. Estas son las ventajas de tener desde su casa uno estas charlas. Me encanta, pero de vez en cuando pasan cosas como esta. Pero mire, hay una mayor oferta de productos y servicios, eso está claro. Abre el periódico, usted se da cuenta, inmediatamente se da cuenta que nos están ofreciendo todo. Lo único que ha reducido es obviamente los viajes y cuestiones de turismo que ya están cerrados, pero después del otro, todo. Pero claro, esto se da en medio de una reducción de los ingresos en la familia. Yo recuerdo cuando esto comenzó, y estoy escribiendo algo que pienso publicar en Amazon el próximo mes, un libro realmente de unas 80 o 90 páginas con respecto a la crisis y qué debemos hacer, cómo enfrentar esta situación. Nada que sea la panacea, sino un punto de vista muy personal. Yo recuerdo cuando todo esto comenzó que la gente como que no tenía una noción bien clara de qué es lo que está pasando ahora mismo, pero al poco tiempo la gente empezó a darse cuenta que esta situación que estamos viviendo no iba a ser, cerramos en marzo el país, no iba a abrir en mayo o junio el país, que iba más larga la cosa. Y cómo empezamos a ver gente despedida, gente que fue ¿cómo se llama esto? A suspensión, gente que tuvo que cerrar sus negocios, y esa reducción de esos ingresos empezó inmediatamente a notarse. Obviamente, todo esto tiene un bajo crecimiento, ningún crecimiento, al contrario, en el año 2020, en el 2019
21 hay quien dice que sí, otros dicen que no. Esas estadísticas se reajustan por aquí y por allá, pero la verdad es que no es nada bonito. Y en el mejor de los casos hay una lenta perspectiva de vuelta a la normalidad. Estamos cerrando Europa de nuevo. Brasil se ha convertido en la amenaza del mundo. Estados Unidos, por más que vacuna, todavía sigue teniendo serios problemas. En BBC Mundo salió un mapa de los países que podrían estar para este año ya en verde, que serían los que vacunaron a todo el mundo, y son pocos, muy pocos. El resto de los países o está en amarillo o está en rojo. Entonces, esa vuelta a la normalidad, y ahora para colmo, bromeaba ayer con un amigo que para colmo, la vena se nos ha tapado, que es el canal de Suez, que el barco este se atravesó. Es como una serie de cosas que están pasando, que ponen a todo el mundo en alerta de una lenta perspectiva de vuelta a la normalidad. Fito Páez decía, las cosas no tienen, dijo, las cosas no tienen que volver a la normalidad. Las cosas tienen que volver a empezar. Y esto es como un empezar de nuevo, un empezar desde cero que estamos viviendo. Ahora, en este empezar desde cero, vamos a contestar la pregunta que ahora estamos hablando. ¿Es buen momento para endeudarse? Depende. Siempre va a depender, por eso les decía, hay deudas buenas y hay deudas malas. Siempre va a depender me encanta la mirada de ella, que depende, te queda así como pensando, inténtalo. ¿Ah? Antes de endeudarse por primera vez o endeudarse de nuevo, hay que hacerse unas cuantas preguntas. Primero, ¿lo necesito o lo deseo? Si lo desea, entonces puede esperar. Claro, si lo necesita, hay otra pregunta. ¿Es urgente o puede esperar? Porque yo puedo necesitar, de hecho, cambiar mi auto, pero todavía aguanta. ¿Ok? Ahora bien, deseo unas vacaciones. Claro que todos deseamos una vacación. ¿Ah? Si lo necesita y es urgente, hay que buscar la mejor opción. ¿Ok? Si necesitamos tomar lo que necesitamos, para lo que necesitamos buscar financiamiento, es urgente y lo necesitamos, hay que buscar la mejor opción. Ya vimos las opciones que tenemos, ¿ok? Claro, no estoy hablando del préstamo a la mamá de uno, a la tía, al hermano, a la abuela, eso es otra cosa, ¿ok? Estoy hablando de esos proyectos que ameritan de un financiamiento ya formal o más grande, más bien. Si lo necesita y es urgente, ¿cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la mejor opción? Y si usted tiene ya en blanco y negro, este escritorio es bastante pequeño, en blanco y negro, usted tiene su mejor opción puesta ahí, entonces, mire a ver, haga la siguiente prueba, porque eso es algo que mucha gente no hizo. Déjeme aclarar algo, que yo incluso lo apunté por aquí, una nota, y no lo hice al principio. Siempre será buen momento para endeudarse y siempre será mal momento para endeudarse. Todo va a depender de para qué usted se vaya a endeudar, si son deudas buenas y deudas malas, y si su nueva deuda o su endeudamiento va a ser razonable, ¿ok? Y si va a ser dedicado, por ejemplo, a producción. Siempre será buen momento y siempre será mal momento. Ese ejercicio que vimos anteriormente y esto que vamos a ver ahora, estos dos pasos, yo siempre lo he recomendado, siempre, no ahora que estamos en esta situación, sino siempre para que las personas lo hagan antes de endeudarse. Antes de endeudarse hay que hacer este ejercicio. ¿Ok? Primero liste todas sus deudas. Usted las lista todas. Aquí yo le iba a poner un ejemplo lo hice anoche, lo intenté anoche, pero fue hasta último momento, ¿no? Esta es la hoja electrónica que yo tengo, donde hay un diagnóstico, una cosa, eliminar deudas, miren. Pero lista así, vamos a ponerlo por aquí, lista toda. Esto es viejo, este ejemplo. Me encanta porque es un ejemplo, además de real, es un ejemplo que consolidamos unas deudas con éxito. Usted las va listando, todas sus deudas, ¿la ve? Aquí.
cuánto es el monto total de la deuda, cuánto es el interés que paga, estima cuánto es el porcentaje, ¿verdad? Estima cuánto es eso en dinero y cuánto es la cuota mensual. Y usted se da cuenta ahí cuánto es el componente, más o menos. No trate de ser 100% oro. Cuando usted llega al 98%, 95% de certeza, está bien. Usted se da cuenta ahí cuánto es de lo que sale mensualmente de su bolsillo para pagar deuda, cuánto es porcentaje de interés. Y eso, además de que enerva a uno, lo pone en malas condiciones, le da un buen punto de partida para usted saber, ¿verdad? Si su nivel de endeudamiento es ¿cuál es su nivel de endeudamiento? Se me está trabando la lengua. Ok, una vez usted tiene todas sus deudas, usted determina cuánto es el monto mensual de los pagos, como vimos ahora, ¿ah? Y le aumenta esa nueva deuda, se la pone. Y cuando usted le ponga eso, determina obviamente el porcentaje, lo que acabamos de ver, el porcentaje que representa el pago de las deudas a sus gastos totales. Ok. Ahorita Sara hablaba de porcentaje, no, esa era del inicial, yo vi la última parte, esa era de las preguntas, hablaba del inicial 20%. Hay quienes recomiendan, cosa que yo no estoy necesariamente de acuerdo, que sus gastos, por ejemplo, de casa, no sean pago de hipoteca o casa o alquiler, no sean superiores al 20% de sus ingresos totales, igual que de transporte también. Pero todo va a depender, porque no es lo mismo cuando yo era felizmente soltero, ¿no?, a ahora que soy felizmente casado. Mi mujer está por ahí casi trayéndome un café, tengo que enfriarme. No era lo mismo, no es lo mismo. Es decir, yo podría, siendo soltero y sin un hijo, dedicar el 50% de mis ingresos a el pago del automóvil, porque en ese tiempo yo era un bacanito. No era buen mozo, pero era un bacanito. Pero ahora, mis planes, mi visión, mi horizonte de la vida va dirigido a otra cosa. Así que yo no necesariamente estoy en disposición de pagar más de un 10 o 15% por ejemplo, de automóvil. Sin embargo, podría estar en disposición de pagar un 20, un poquito más de mi casa. Así que esto va a variar. Dependiendo de su situación, incluso de su visión de la vida, usted va a poner más o menos en esto. Pero sí, cuando usted lo ve puesto ahí, y con esa visión bien clara que usted tiene que saber si le parece manejable o no. ¿Es manejable esto? Usted tiene una visión bien clara. ¿Es manejable esta situación? Déjeme decirle que a menudo uno lo ve rápido. Lo que pasa es que la gente no se siente y escribe, pero se ve de una vez. De hecho, mucha gente se mete en lío sabiendo ya con esa vocecita aquí atrás que le está diciendo te va a meter, y como quiera se va, porque dicen que el que no se mete no sale. Está bien, totalmente de acuerdo. Mi papá dice así. Mi papá dice eso, el que no se mete no sale. Sí, pero tenemos que planificar de alguna manera porque estos son tiempos diferentes, muy diferentes. Y eso, en conclusión, ya que estamos llegando al tiempo, ¿verdad? Al tiempo en que tenemos que ir cerrando para recibir sus preguntas. La conclusión de todo esto, señores, es, primero, que hay que cuidar su crédito. Vamos a estar claros. Hay que cuidar su crédito. Si usted tiene su crédito dañado, recuerde que puede arreglarlo de alguna manera. Hay formas, hay instituciones incluso, los bancos y las asociaciones de ahorro y préstamos tienen productos que los pueden ayudar. Ayer me llamaba un señor que tenía que sé cuánto tiempo que pagó. Si tú pagaste, no, pero mi crédito está dañado. Claro, no has ejercitado tu crédito. Sencillamente pagaste y no volviste a ejercitar tu crédito, con lo cual se arregló tu reporte, pero no se arregló tu puntaje. En conclusión, lo que tienes que hacer es ir a una de estas instituciones que te busquen uno de esos productos que tienen para recomenzar, que incluso hay uno que se llama así, yo creo, recomenzar, para volver a retomar tu crédito. Si no, agarra un certificado de depósito, métele 15, 20, 30 mil pesos ahí y que te dé una tarjeta de crédito contra ese depósito, contra ese certificado, y maneja tu certificado de crédito. Un segundito, ya llegó mi café. No. Ahora sí. Ya, salud, señores. Les decía, de nuevo, el café me interrumpió. Si usted tiene su crédito dañado, usted sencillamente agarra, pone su certificado de depósito, lo pone en garantía
contra una tarjeta de crédito, maneja adecuadamente esa tarjeta de crédito y su crédito va a retomar su nivel otra vez. ¿Por qué? Porque usted tiene que arreglar, ya que pagó, tiene que arreglar su puntaje y su puntaje se arregla ejercitando el crédito. Recuerden que los burós tienen una mala memoria. Usted puede pasarse 20 años pagando bien y si se pagó mal, si quedó mal 2 o 3 meses, ya se le daña su crédito. ¿Ok? Pero también tienen una memoria lenta para recuperar su crédito, pero la tienen. ¿Ok? Recuerden, asegúrese de no contraer deudas malas. Use el crédito con precaución. Recuerden las deudas buenas y las deudas malas. ¿Ok? Usen el crédito con precaución. Interesante. Y Sara lo decía ahorita. Estamos viviendo en una época donde, bueno, yo no soy experto. Tal vez Carlos, que sí trabaja ha trabajado en la banca y trabaja bien de cerca con esto de las inversiones. Yo no recuerdo un momento en la historia de la República Dominicana, y yo soy mucho más viejo que Carlos, en que las tasas de financiamiento para casas, para automóviles, para préstamos personales estuvieran más bajas. Ningún momento donde hay tasas tan bajas como ahora, como dice César. Esto es algo histórico, mundial. Claro, y no solo eso, señores. Aquí hay gente con casas financiadas a 15 años con un 9% fijo. Claro, son casas relativamente, son casas de bajos recursos y esas cosas, pero perfecto. La mayoría de nosotros somos de bajos recursos, ¿verdad? Entonces, si es necesario, aproveche esas bajas tasas actuales. Algunos de ustedes han recibido y la gente necesitamos de alguna manera como que esto se publique más, se publicite más, porque alguna gente ha recibido con cierta reticencia, o reticencia no, suspicacia, el hecho de que tu banco te esté llamando para consolidarte cuentas de tarjeta de crédito, por Dios. Y eso está pasando. Pero tú eres buen muchacho, pero veo que tu balance es tan alto, vamos a darte un préstamo de consolidación para que no te pase con lo que está, para que no se vaya a pico todo te consolido y te reduzco el pago de intereses mensuales de una manera monstruosa. ¿Por qué? Porque de 60 que estoy pagando en la tarjeta de crédito, voy a pagar ahora un 18, 19, 20, 21. Póngale usted un 30. Es mucho menos. Sí, hay que aprovecharlo, pero aprovecharlo por aquello o con aquello de las deudas buenas y de las deudas malas. Teniendo bien claro eso. Claro, aquí yo les propongo que traten de conseguir tasas fijas cuando son buenas tasas. Porque al ser tan bajas, la tasa fija quiere decir que si mañana baja, yo no puedo aprovecharme de eso. Pero si mañana sube, yo sí me aprovecho. Pero ¿qué sucede? Al estar tan bajas las tasas, ¿a dónde van a bajar? En bajos históricos, ¿ok? Entonces, ¿para dónde van a bajar? Es muy poco probable que bajen. Y además, las tasas fijas, cuando usted hace un préstamo, le garantiza a usted que ese monto que usted planificó que va a pagar es el mismo siempre. ¿Ok? Eso es importante. Y obviamente, y esto ya es cuestión de una actitud. Yo trabajo finanzas personales desde el punto de vista del cálculo y de la suma y de la resta. Yo soy contador, bastante simple. Yo soy un simple contador. Así que lo mío es débito y crédito, no más de ella. Y lo trabajo desde el punto de vista como vieron ahí la hoja electrónica, desde ese punto de vista. Presupuesto, pero también desde el punto de vista de mi actitud hacia el dinero. Yo soy apto para hacer dinero, pero debo tomar una actitud hacia el dinero que me permita manejarlo adecuadamente. Y cuando yo tome esa decisión, tiene que ser desde el punto de vista de la actitud que yo tengo hacia el dinero. Cómo yo respeto el dinero. Que a propósito, los que tienen hijos, recuerden que la olla no se hereda, la olla se transmite. Y se transmite cuando nosotros, que somos los padres, no sabemos respetar el dinero, no sabemos de ninguna manera, no tenemos organización en nuestras finanzas, tenemos un corredor siempre atrás, toda la vida, no nos importa el futuro. Entonces, esa actitud se la podemos transmitir a nuestros hijos. ¿Y qué está pasando en ese momento? Que le estamos transmitiendo el virus de la olla. Porque nada deja más olla en la vida que pago de intereses, de préstamos informales, que la desorganización. ¿Ok? Así que me desvío un poquito, pero bueno, tenía que dar ese mensaje. Planifique antes de tomar la decisión. Hay que estar atento a su nivel de endeudamiento. Muy importante. Miren,
Una de las cosas, de las mejores cosas que ha pasado, por un lado y por otro, son las ferias de los automóviles en este país. Yo no estoy en contra de ellas, que me parece fantástico. Pero ¿cuánta gente puede realmente, cuánta gente va a esa feria y toma un préstamo y sale con un auto nuevo tomando en cuenta su nivel de endeudamiento? Muy pocas personas. Además, como decía Sara ahorita, te lo dan con un 10% cuando tú debes procurar de alguna manera que ese financiamiento sea lo menos posible. Yo tengo una máxima que le decía a un amigo mío el otro día: el que compra un carro con un 10% de inicial va forzado. Y es muy probable que haya comprado un carro que no esté a la altura, ¿cómo se llama? A la altura de sus ingresos. Muy probable. Otra cosa que no vamos a hacer aquí, pero es importante, y esto podría ser un poquito más complicado, pero mire, cuando usted vaya a hacer esa deuda, ese ejercicio de endeudamiento, recuerde que hay varios escenarios, optimistas, pesimistas. Cónchale, ¿y qué pasa? Yo no tengo tasa fija. ¿Y qué pasa si la tasa sube un 1%, 2%, 3%? ¿Cuánto me aumenta el pagaré? Y les digo esto porque en el año 2003, cuando la famosa explosión en el país, que ni siquiera lo vamos a referir a qué es, pero todos sabemos que fue el caso Baninter, ¿verdad? Donde todo esto, la tasa del dólar. Ok. Muchas personas que estaban en un momento le estaba yendo bien, tuvieron que devolver casas o tuvieron que devolver, y ¿cómo se llama esto? Iniciales, porque las tasas de interés se dispararon. Eso es importante. ¿Cuál es el efecto que tendría que me suba un punto en la tasa en mi préstamo? ¿Podré pagarlo? Eso es un pensamiento, eso es algo pesimista, pero también podría ser optimista. Y si baja un punto, claro, no creemos que vaya a bajar. La cuestión es manejar, la cuestión es orear esto, la cuestión es discutirlo con la familia, la cuestión es estar preparado para que esa deuda sea buena. Y esto no es una broma, aunque sí a mí me da mucha risa, porque he tenido 2 o 3 cosas. Señores, no se endeuden para invertir en Bitcoin, ¿ok? Eso no es aceptable. No es aceptable, y eso es todo otro tema del que yo no sé mucho, porque al hablar a diferencia de lo que sucede últimamente con otros temas en el país, a mí me gusta hablar con gente que sabe para escuchar, y escuchando uno se da cuenta que no sabe mucho. Yo no sé mucho de Bitcoin, pero sí he absorbido y leído bastante al respecto. Y mire, no se dejen llevar de eso. Yo recibí un mail ayer de que me daban 300, que si invertía 300 en 48 horas, iba a tener 3.150. No se dejen llevar de eso. No se endeuden para invertir en Bitcoin, ¿ok? Visto esto, les quiero invitar a como les decía, lo mío, mi pasión por el café, todos bueno, los que me conocen. Estas son mis redes sociales, y este es el hashtag en el que yo regularmente publico. Hay mucha publicación en Instagram con respecto a estos temas. Y a ver, esto se supone que debe, ahora sí, ahora debe entrar aquí. Les invito a que cualquier pregunta que tengan, obviamente este es el momento, y si no, si se les pasa, ahí vieron las direcciones que pueden escribirme, y que será un placer para mí, un honor para mí. Gracias, Carlos, o no sé si va a ser, sí, Carlos. Sí, muchas gracias, César, por tu intervención, que realmente nos deja de nuevo edificados y con tarea, porque sea lo que sea, estamos en un proceso de constante aprendizaje y debemos poner en práctica estas herramientas que tú nos dejas para que no solo se quede en un deseo, sino se convierta en una realidad. Bueno, ya por tema de tiempo, yo creo que es importante agradecerte, César, por tu excelente ponencia que realmente nos hace reflexionar, y adicionalmente a reflexionar nos deja en la situación de tomar acción sobre el día a día para poder tener un presupuesto, lograr un ahorro, usar las deudas de manera inteligente, y adicionalmente a eso,
amarrarse los pantalones porque estamos en un momento donde hay que limitarse, porque no tenemos todavía claro cuál es el final de este momento que estamos viviendo. Entonces, el mensaje es realmente de tomar conciencia y de tomar acción para poder ver resultados. Le damos de nuevo las gracias. César, por favor, si le tenemos que dar las gracias a nuestros patrocinadores y a todas nuestras personas que nos siguieron en el día de hoy en nuestro encuentro de peso, planificando tus finanzas paso a paso con Caudal.